Ya, Listo. empezamos por Facebook. Listo, ya está. Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad tenemos una ponencia con un invitado, justamente Manuel Montoya. Nos va a explicar un poco nos va a introducir un poco en el mundo de NumPy y Pandas. Y bueno, hablarles un poquito de Data Science Research Perú. Mi nombre es Javier Cuicopuz Antonio, soy el fundador de la organización. Llevamos aproximadamente 2 años y un mes, más o menos, de haber sido fundado. Nosotros estamos trabajando estos webinars, talleres virtuales de forma gratuita, porque creemos de que debemos mejorar la educación. Justamente queremos hacer un impacto social con ciencia y tecnología. Y bueno, esto va a hacer de que seamos una potencia tecnológica en Latinoamérica. Mm. Eh, bueno, somos una organización sin fines de lucro que justamente está descentralizando, democratizando y difundiendo los conocimientos de ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿no? Nuestro fin es resolver problemas de impacto social y justamente un poco son las actividades que hemos hecho en estos 2 años, ¿no? En esta oportunidad les voy a dar pase a Manuel Montoya. El día de hoy nos va a presentar este tema que es muy importante dentro de Python porque son una de las librerías más usadas dentro de esta área, ¿no? Eh, Manuel, te doy el pase. ¿Qué tal? Sí, bueno, como Javier les comenta, estoy escuchando retorno, Javier. ¿Te escucho bien? Sí, ya, a ver, ahora sí. Como les comentaba Javier, en esta oportunidad vamos a trabajar con un taller introductorio a las librerías NumPy y Pandas, que son probablemente los dos pilares fundamentales para iniciar el análisis de ciencia de datos. Comparto mi pantalla para poder comenzar. Todo lo que vamos a ver hoy día está en este repositorio. Hace un momento les compartía por el chat el link. Se los comparto nuevamente. Este es el repositorio donde van a estar los notebooks, donde están ya los notebooks que vamos a ver hoy día. Y principalmente vamos a trabajar con dos notebooks. Uno de ellos en el cual vamos a hacer una presentación introductoria a NumPy y más que nada explicar por qué necesitamos un paquete como NumPy en Python si es que ya tenemos otros elementos como listas o similares. Y también vamos a trabajar un notebook con la librería Pandas. Entonces, comencemos de una vez. Les estoy colocando en el notebook un par de links. Algunos de ellos, o este de acá de Python Data Science Handbook, en realidad es un link muy bueno de un repositorio de este libro. ¿Verdad? Sí. Bueno, es un repositorio de este libro en el que se tienen distintos módulos, el módulo de NumPy, el módulo de Pandas, el módulo de Matplotlib, que es una librería para graficar, y finalmente Scikit-learn para Machine Learning. Es un recurso muy interesante en el cual se explican muchas cosas a un detalle un poquito más elevado del que les voy a explicar hoy día, pero básicamente lo recomiendo mucho si quieren entender cómo funcionan estas librerías. Y el otro recurso que estoy colocando aquí es la documentación de NumPy para un inicio rápido, ¿no? Es también quizás un poco difícil de seguir si uno es nuevo, pero tiene cosas interesantes. Entonces, nosotros como Data Scientists vamos a trabajar
principalmente en este notebook con NumPy y algunas librerías adicionales. Lo primero que yo hago, lo primero que hace la mayoría cuando importan NumPy es utilizar esta anotación import NumPy. Silencio tus... Oh, sí. Tus micros, chicos, por favor. Creo que tengo un botón acá de silenciar a todos, pero... Sí, ya está. Bueno, no ser autoritario. Ya, perfecto. Lo que hacen muchos es importar NumPy a NP. Yo no soy muy fan de eso, así que vamos a trabajar con importar NumPy de esta forma más tradicional. Lo primero que a mí me gusta hacer siempre es verificar con qué versión estamos trabajando. Esto se logra con este atributo de la librería. Pues estamos trabajando con la versión 1.17. ¿Por qué hago esto? Porque siempre que encuentre errores, siempre que exista algún problema con algún script que estoy corriendo, siempre es bueno chequear la versión porque a veces de una versión a otra se cambian algunas cosas y ese puede ser el motivo del error, ¿no? Entonces siempre es bueno chequear esto antes de comenzar. Entonces vamos a comenzar comparando algunas cosas o algunos comportamientos que existen entre una lista de Python, un arreglo de NumPy y un arreglo de NumPy del tipo float. La lista de Python se define como está arriba, como está aquí arriba de forma muy sencilla. Sí, simplemente es una colección entre corchetes de varios números. Y el arreglo de NumPy yo lo defino como con el constructor, que es básicamente numpy.array, y adentro de esto yo le coloco cualquier lista o cualquier objeto que yo pueda necesitar. En este caso son números enteros, así que no necesito utilizar especificar un tipo de datos, simplemente la librería lo genera con el tipo de dato por defecto. Y acá estoy generando un NumPy array, pero de otro tipo, con el mismo constructor, con la misma lista, pero le estoy especificando este parámetro que es el de type float. Entonces vamos a observar qué es lo que hay dentro de cada uno, ¿no? Tengo el Python list, tengo acá el NumPy array y tengo acá el NumPy array. Manuel, un favor, ¿puedes agrandar un poquito tu notebook? Genial. ¿Ahí se ve mejor? Sí, mejor. ¿Sí? Ya. Entonces, tengo, como pueden ver, la lista de Python, el array de NumPy y el array float de NumPy. Como pueden ver, entonces se nota acá el array float tiene un punto, es porque estamos trabajando con un número de punto flotante que es un decimal. Si yo llamo, por ejemplo, al tipo de la lista de Python, me dice obviamente que es una lista, y si yo lo llamo al tipo de cualquiera de los NumPy arrays, me va a decir que es un ND array de NumPy, ¿no? Vamos a ver unas ventajas que tiene este arreglo, pero primero vamos a ver cosas que tienen en común. Por ejemplo, si yo quisiera acceder al primer elemento de la lista, lo único que hago es indexar y coloco el primer elemento que vendría a ser el que está aquí, ¿no? El primer elemento es el 56, que es el mismo para el caso de la librería de NumPy. Yo tengo el arreglo de NumPy, también le puedo llamar el primer elemento, y tengo el otro arreglo float, también le puedo llamar el primer elemento de cualquier manera. El comportamiento es muy similar. Si yo quisiera saber cuál es el tipo, vamos a ayudarnos de esto. Si yo quisiera saber cuál es el tipo de estos elementos, puedo realizarlo de una forma muy sencilla, simplemente colocando la función type antes. Como pueden ver, en el caso del primer elemento de la lista es un int, y en el caso del NumPy array, el primer elemento 56, a pesar de que se ve igual, es otro tipo de dato, ¿no? Y en el caso del float también es otro tipo de dato. Entonces, ahí se empiezan a notar las primeras diferencias. Si yo quiero obtener, por ejemplo, la suma de los elementos de la lista, es tan simple como colocarle sum, o yo puedo tener la suma también. Esta función también funciona con el arreglo de NumPy sin ningún problema, me sale el mismo resultado. O también puedo realizar o puedo utilizar funciones de la propia librería de NumPy que vamos a ver luego por qué es mejor y es recomendable hacerlo de esta forma. Por más que el resultado
sea el mismo en las tres. Si yo quisiera obtener el mínimo o el máximo de una lista de Python, es bastante simple, sería el mínimo de Python list, y lo mismo con la lista de Python. No puedo, lista de NumPy, perdón, puedo colocar la función mínimo del NumPy array, o también puedo sobre el arreglo de NumPy llamar el método mínimo. En los tres casos el número mínimo es 56 de todos estos que están aquí. Hasta ahora tienen funcionalidades muy similares. Parece que es más que nada un tema de tipos lo que marca la diferencia entre NumPy y array. Si yo quiero, por ejemplo, obtener el inverso, o sea, yo tengo el número 2 y lo que yo quiero es obtener el número 1 entre 2, pero lo que quiero hacer es que este comportamiento se presente para cada elemento de la lista. O sea, yo quiero obtener esta lista y obtener cada uno de estos elementos. O sea, si yo tuviera un solo número, por ejemplo, si yo tuviera el número A igual a 2, como les comentaba, si yo escribo 1 entre A, obtengo el número respectivo. Sin embargo, con las listas de Python yo no puedo realizar ese tipo de operaciones. Entonces, vamos a hacerla de tres formas. Vamos a utilizar la forma más simple, que es la que se enseña en cualquier lugar que enseñen a programar. Vamos a utilizar una lista vacía. Esta lista vacía la vamos a ir llenando con cada elemento de la lista de Python y lo que vamos a hacer es agregarle el inverso, ¿no? 1 entre el valor. Y luego lo que voy a hacer es, voy a imprimir esa lista, ¿sí? Hasta ahora bastante sencillo, simplemente estoy recorriendo elemento por elemento la lista y le estoy agregando el valor que yo quiero, que es el inverso de cada uno de los elementos de esta lista de Python. ¿Existe alguna forma más elegante o sencilla de hacer esto? Sí, quienes conocen la compresión de listas, existe esa forma. Yo lo que quiero que es, yo quiero este valor de aquí, ¿no? Yo quiero un entre value, entonces lo que hago es un entre value para cada valor que está en mi lista original. Entonces, en una sola línea obtengo el mismo resultado, que es básicamente una reescritura del for que está acá, solo que se ve más chévere y se ve más elegante hacerlo en una forma de compresión, ¿no? Puedo utilizarlo para otras cosas, quizás ya no quiero el inverso, quizás lo que necesito es elevar el número al cuadrado, también lo puedo hacer siempre y cuando recorra cada valor en la lista de Python. Sin embargo, estoy haciendo esta operación para cada uno de los elementos, ¿no? Y a mí realmente lo que me gustaría hacer es algo como esto. Poder decir, yo tengo mi lista de Python, que es esta. Si yo quiero la inversa, a mí me gustaría hacer algo así, pues, ¿no? 1 entre mi lista. Sin embargo, si yo intento hacer esto, el sistema no me lo permite, el lenguaje no me lo permite porque esta operación de inversa no está definida para listas. Y es ahí donde NumPy sí genera ciertas ventajas, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, mi array, que es una colección de números, y sí puedo hacer este tipo de operaciones, ¿no? Sí puedo colocarle, por ejemplo, 1 entre el array de NumPy y obtengo, como pueden ver, los mismos valores que estaban aquí, pero con un comando que es mucho más intuitivo y mucho más sencillo cuando estoy trabajando con este tipo de vectores, ¿no? Porque NumPy está diseñado como un paquete que permite trabajar de forma vectorial. Entonces, este tipo de cosas son muy útiles para aplicaciones en las que trabajemos con vectores. Ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una lista A y una lista B, si yo, por ejemplo, coloco este tipo de operación como A más B, hay que tener mucho cuidado con el tipo de output que se espera. Porque tengo acá, tengo dos listas que tienen la misma cantidad de elementos. Si yo coloco A más B, probablemente esperaría que se sumen elemento a elemento, ¿no? Pero lo que hace Python cuando yo trabajo con listas es concatena, ¿no? Primero coloca esta lista del 1 al 5 y le agrega al final estos elementos del 10 al 50. Sin embargo, si yo trabajara con arreglos de NumPy, sí tendría el comportamiento que estoy esperando, ¿no? Que es sumar elemento a elemento, porque otra vez NumPy está pensada como una librería matricial
o una librería de arreglos que me permite realizar este tipo de operaciones utilizando el mismo operador más, ¿no? Este mismo operador más, en el caso de listas, funciona para concatenar y en el caso de reglas de NumPy funciona para sumar elemento a elemento. Del mismo modo, si yo tuviera, por ejemplo, mi lista de Python, ¿sí? Y luego lo que hago es multiplicarla por 2, lo que va a pasar es algo similar a lo que pasa acá arriba, ¿no? En vez de multiplicar cada elemento por 2, se va a duplicar la lista, ¿no? Esta es mi lista original y esta es mi lista multiplicada por 2. En cambio, si yo tengo mi NumPy array, el comportamiento puede ser más similar a lo que yo esperaría, ¿no? Como pueden ver en este caso, tengo mi arreglo de NumPy y lo multiplico por 2, se multiplica elemento a elemento por este factor. Nuevamente por el término vectorial o el arreglo, que no es algo para lo que las listas están diseñadas. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular una función sigmoidal, como esta de aquí, que se usa bastante en Deep Learning, como una función de activación, yo tengo, por ejemplo, este arreglo de NumPy, ¿sí? Este arreglo de NumPy, y yo lo que quiero es que cada elemento, convertirlo por esta función. Entonces, vamos a trabajar con una sigmoidal, que lo único que haría es colocar esta expresión y el paquete solo se encarga de trabajar elemento por su naturaleza vectorial. Entonces, NumPyEx es una función que me permite trabajar con esta constante e. Si yo tengo NumPyEx, le elevo a la 1, sería e a la 1 es el valor del logaritmo neperiano. Pero si yo le doy a este NumPyEx una regla de NumPy, en vez de darle solamente un número, calcula el valor de e elevado a cada uno de estos números, ¿no? Entonces yo lo que quiero es elevarlo a cada uno de ellos de los arreglos. Entonces la función sigmoidal me va a permitir hacerlo, o esta definición me va a permitir hacerlo sin ningún problema para hacerlo de forma vectorial. Esto de acá, por ejemplo, hacerlo de forma para una lista sería un poco más complicado, tendría que realizar un loop, y no solo es más complicado, sino que también es más lento. Entonces, estas son las operaciones que, digamos, diferencian lo que es un arreglo de NumPy respecto a una lista. Es principalmente la versión vectorial de ciertas operaciones. Ahora, ¿qué más puedo hacer? No solamente eso, ¿no? Puedo trabajar con arreglos multidimensionales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo así, tengo un NumPy array que me escribe los números del 0 al 99. Yo puedo cambiarle de forma este arreglo ya para que no sea un arreglo de una sola dimensión por 100, sino que tenga otra forma. La única condición es que esta forma me devuelva al final los 100 elementos que necesito, ¿no? Entonces acá le estoy haciendo un reshape a este NumPy para colocarlo con 20 filas y 5 columnas. Y esto es lo que me queda. Son los mismos elementos del 0 al 99, pero los estoy reordenando en otra estructura, ¿no? Si quiero acceder, por ejemplo, a uno de estos elementos, ya no me basta con colocar un índice, tendría que colocar un conjunto de índices, ¿no? Acá estoy hablando de la fila 5, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, y el elemento 3 sería 0, 1, 2, 3, debería darme el número 28 y ese que está acá, ¿sí? Estoy accediendo por fila y columna. Necesito ahora dos índices por la forma del NumPy array. Puedo calcular también la traspuesta. La traspuesta es básicamente la misma matriz, pero con los ejes invertidos. Entonces, acá lo que tengo ya son, si podemos observar, del 0 al 95, en este caso la primera columna, y en la respuesta del 0 al 95 viene a ser la primera fila, ¿no? Entonces, acá tengo 5 filas y tengo 20 columnas. Es algo que estoy haciendo literalmente con una línea de código, agregando un par de caracteres, que es algo que no podría hacer de forma tan simple con una lista de Python o con una estructura de Python. Y también es el tema de que puedo multiplicar de forma muy simple matrices. En este caso estoy multiplicando la matriz
matriz por su traspuesta y el cálculo se realiza de forma inmediata, ¿no? En realidad NumPy es una librería muy interesante porque me permite realizar este tipo de operaciones con comandos súper sencillos y no necesito realizar mayor operación. Ahora acá este arroba de aquí es básicamente la multiplicación vectorial. Existe otra forma que es, si no me equivoco, matmul, en la cual estaría multiplicando el NumPy array y la traspuesta, ¿no? Y me haría exactamente lo mismo. Esta función es más de las últimas versiones de NumPy. Esta es para los que usamos NumPy hace tiempo. Es bien difícil dejar la costumbre de esta notación, pero al final son equivalentes. Ahora este es un producto vectorial, puedo hacer producto interno, puedo realizar un montón de operaciones de matrices porque NumPy está diseñado y me permite hacerlo de forma sencilla. Ahora, imaginemos acá, por ejemplo, ¿qué más puedo hacer, no? Tengo yo un arreglo de NumPy. Esta es una función que viene dentro del paquete de NumPy, lo que me genera enteros aleatorios entre este valor y esta es la cantidad de enteros que me genera. En este caso son 200 números enteros que están entre los valores de 20 y 500. Ahora, si por algún motivo están utilizando alguna función y se olvidan cuáles son los atributos, pueden apretar Shift Tab y con Shift Tab obtienen acá los parámetros, ¿no? El valor mínimo, el valor máximo, el tamaño y el tipo de número que quiero generar. Vamos a ver qué pasa si le agrego acá un float. Creo que no funciona de esta forma, pero no funciona. No funciona porque la función es random entero, ¿no? Pero puedo generar números aleatorios. Entonces, imaginemos acá tengo números que están en el 84, acá tengo el 98, 29, no están ordenados para nada, no tienen ninguna estructura más allá de que son aleatorios. Entonces, yo quiero saber cuáles de estos números, por ejemplo, son mayores que 200. Entonces, voy a realizar esta operación que funciona de nuevo de forma vectorial y lo que me devuelve es un NumPy array de booleanos, ¿no? True, false, true, en base al valor de cada uno, ¿no? Este 76, por ejemplo, es falso porque no es mayor que 200, pero el 125 ¿sí? 125, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta de acá, ¿no? Acá están los valores, ¿no? Estos 76, este 125 son... toman el valor de acuerdo a esta operación. Si la regla es mayor que 200, lo que hace es va elemento por elemento y calculando si se cumple esta condición. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Y este es un concepto que vamos a usar también en Pandas. Una vez que ya tengo este vector de falso y de true, lo que puedo hacer es entregárselo al mismo arreglo para quedarme con los que cumplan solamente esta condición. Entonces, yo tengo mi arreglo original, example array, y le estoy haciendo acá un proceso de indexado en el que estoy dándole una condición que debe cumplir estos elementos y me quiero quedar solo con ellos. Entonces, como pueden ver, este arreglo resultante es más pequeño que el original, es más pequeño que este original, pero me queda solamente con los valores que yo necesito, ¿no? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo quedarme, por ejemplo, solamente con los que tienen, con los que sean dividibles entre 2, o divisibles entre 2, con los números pares. Entonces, simplemente digo que el cociente con 2 sea igual a 0 y me quedo solamente con los números pares de la regla. Que es una forma de indexar súper sencilla, ¿no? Dentro de corchetes, lo que tiene que estar dentro de los corchetes es un arreglo de esta forma, ¿no? Un arreglo false, true, y este arreglo me permite quedarme solo con los parámetros o con los números que cumplan el true. ¿Qué más puedo hacer con NumPy? Puedo generar números, por ejemplo, de una distribución normal, NumPy random normal. De nuevo, si me olvido, lo voy a colocar acá, NumPy.top. Y si estoy dentro de la función NumPy
random normal. Y si me olvido que hay acá, lo que tengo que aplicar aquí es shift más. Esto me permite bueno, no se nota, pero puedo calculador a ver el notebook final, ¿sí? Entonces, yo puedo colocar, cuando ya está acá dentro, Shift Tab, y me permite utilizar la documentación para chequear los parámetros, ¿no? A mí no me gusta mucho esto porque log es la media y scale es la varianza, pero si tienen alguna otra duda, pueden ya buscar la función en sí en la documentación, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a generar este arreglo de la variable de una distribución normal, media 20, varianza 5 y son 1000 elementos. Vamos a dibujar, por ejemplo, estos números que se han generado. Efectivamente, parece ser una distribución normal, centrada en 20 como una desviación. Hace sentido, acá hay dos varianzas, de 20 a 30, sí tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es este arreglo, lo vamos a cambiar de forma, ¿sí? Lo vamos a cambiar son 1000 números, vamos a ponerle 250 por 4 y me voy a quedar con el mismo arreglo. Entonces, me quedo con el mismo arreglo de otra forma, ¿no? 250 por 4. Ahora, yo estoy especificándole manualmente de qué forma tiene que ser este vector que me va a salir, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo ya tengo el número o el arreglo y quiero saber de qué forma es? No me voy a poner a imprimirlo y chequear uno por uno, ¿no? Y empezar a contar manualmente cuántos registros hay. Entonces, NumPy ya tiene ciertos atributos. En este caso, por ejemplo, si yo, de nuevo, estoy en el example array y quiero saber qué atributos tengo, lo que tengo que presionar es Tab. Al presionar Tab, me salen un montón de alternativas que yo puedo recuperar de este arreglo. Entonces, la primera es el size, que viene a ser cuántos elementos hay, no tiene ninguna forma en particular, pero sí me indica cuántos elementos tengo, que son los 1000 elementos que generé inicialmente, ¿sí? Luego tengo el atributo shape, que me dice la forma que tiene mi arreglo, y el atributo ndim, que me dice el número de dimensiones, que en este caso, como es una matriz de 2 dimensiones, porque le he colocado acá explícitamente estas 2 dimensiones de aquí, me indica que son 2, ¿no? Puedo poner matrices de 3 o 4 o 5, las dimensiones que yo quiera. Este atributo me permite recuperar ese número, ¿no? Y el shape ya no tendría 2 elementos, sino tendría 3 o 4 o 5, dependiendo del tipo de forma que yo le dé. Ahora, estos son atributos. ¿Cómo reconozco los atributos? Porque están a continuación. Yo los llamo con un punto desde el objeto y no tienen paréntesis. Al final, estos no tienen paréntesis porque son características de este objeto, ¿no? En cambio, los métodos suelen tener paréntesis. Ahora, esa no es la forma formal, digamos, de definirlo. Hay un concepto de programación detrás, pero es la forma de reconocerlo, ¿no? Un atributo no tiene paréntesis, un método sí tiene paréntesis, y ambos se obtienen desde el número, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la suma de todos los elementos, acá está el atributo suma, quiero saber cuál es el mínimo, y acá viene lo interesante, puedo saber incluso dónde está el mínimo, ¿no? El argmin me dice, ok, este es tu mínimo, pero este 360 te dice dónde está efectivamente dentro de la matriz. Y bueno, estos son métodos y atributos del arreglo en sí, pero aparte NumPy tiene funciones que se llaman desde el paquete y que las puedo aplicar a los elementos del arreglo, ¿no? NumPy min, por ejemplo, me devuelve, si quisiera, por ejemplo, NumPy el mínimo, si queremos comparar, por ejemplo, con el caso anterior, me da el mismo resultado, ¿sí? Solamente que lo estoy llamando de otra forma, ¿no? Esto es como un método, esto es como una función. Puedo ordenar el arreglo, puedo utilizar la función sort. Ahora, si se dan cuenta, no parece estar ordenado, ¿no? Porque acá tengo 16, 19,
10, 21, 17, 19, o sea, al menos en este sentido no está ordenado. Si miro para la derecha, yo tengo 16, 20, 21, 25. Acá así parece estar ordenado. Acá tengo 19, 29 más grande, 22, 23. Entonces, al darle sort, lo que está haciendo con mi arreglo es ordenarlo en una dimensión, que en este caso es la dimensión horizontal, que es la que viene por defecto. Si yo le doy Shift A, veo acá el axis igual a -1, que me indica el sentido en el cual se va a ordenar esta matriz. -1 básicamente es la última dimensión que yo he agregado al arreglo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ordenarlo a nivel de columnas en vez de a nivel de columnas en vez de a nivel filas, lo que tendría que hacer es darle el axis de un sort, y ahora sí tengo un arreglo ordenado en otra dimensión, 3, 8, 9, y si bajo está ordenado en el sentido en el cual yo quiero. Y si quiero la suma, también, ¿no? Ahora, esta suma es la suma de todos los elementos, ¿no? Nuevamente, si yo incluyo el tema de axis, acá yo tendría la suma de columnas, que son 4 columnas que se están sumando en vertical, y si yo quiero la suma de filas, recuerden que la forma de este arreglo